básicamente esto no fui yo quien se motivó para ser anestesiólogo, sino fue el doctor Roberto Gilbert Elizalde, que en el año 55 vino a realizar una serie de operaciones que no se realizaron en Cuenca porque no había anestesiólogo. Entonces él sugirió, al dar las conferencias, él vino trayendo un anestesiólogo de Guayaquil para poder realizar las operaciones aquí. Entonces en una de sus conferencias dijo que cómo es posible que en Cuenca haya avanzado la cirugía, haya avanzado todo, menos que se puedan realizar intervenciones quirúrgicas de rutina por falta de anestesiólogo. Y él pedía a la Junta de Asistencia Social de ese entonces, que era la dueña del Hospital San Vicente de Paúl, que vea de conseguir un anestesiólogo llamando a un concurso para estudiantes primero, porque no había médicos, que él ofreciera su clínica, la clínica Guayaquil, para que vayan a practicar allí y tengan unas nociones. La Junta acogió esto y llamó a un concurso para estudiantes. Yo estaba ya en el 5º año de medicina. Me presenté al concurso y gané. Entonces, en realidad me fui a la clínica Guayaquil, donde el doctor Gilbert me tuvo 3 o 4 meses, me dio todas las facilidades, me llevaba al seguro, que él era cirujano del seguro, y me llevaba al Hospital Bernaza, que era también médico del Hospital Bernaza, y en la clínica Guayaquil, que era de él. De tal manera que allí comencé. Entonces vine solo ya a desenvolverme aquí con uno. No teníamos aparatos de anestesia, máquinas de anestesia, no había ninguna. De tal manera que había que hacer una serie de subterfugios ahí para poder dar la anestesia. Sí. Así fue. Entonces terminé yo que me faltaban 3 años para acabar la carrera. En nuestra época medicina eran 7 años de estudio y 1 de internado. Yo estaba en el 5º año, me faltaban 3. Terminé los 3 años y pues me gradué y ya iba a buscar a dónde ir, ¿no? Entonces la Junta de Asistencia Social creó el cargo de médico y me nombró a mí. Y desde ahí seguí. Luego en el año 64 conseguí una beca de Estados Unidos y fui a Boston, donde estuve 2 años haciendo cursos regulares de anestesiología. A los 2 años regresé y continué en el hospital. Luego me pasé al seguro y eso ha sido mi vida de anestesiólogo toda la vida. Cumplí más de 50 años ya de anestesiólogo. Luego fundamos particularmente esta clínica. Ahí estamos 4 fundadores: el doctor Nicanor Corral, el doctor Leoncio Cordero, yo y el doctor Vicente Corral. La clínica fundamos y le pusimos en funcionamiento el 22 de noviembre de 1963. Cumplimos ya 51 años. Lamentablemente los doctores Corral se murieron muy pronto. A los 10 años de fundada la clínica ellos se murieron. El doctor Vicente le operaron del cerebro en Estados Unidos y se murió en India. A los 30 días de muerte el doctor Vicente Corral, que era el eje de la clínica, que era el cirujano, se murió el doctor Nicanor Corral, primo de él, y era ginecólogo. A los 30 días se murió y prácticamente nos quedamos sin cirujanos. Pero así es la vida, ¿no? Poco a poco se va, sigue, jamás cerró esta clínica las puertas, nunca. Y de ahí hemos seguido, yo he seguido de anestesiólogo pues hasta ahora, que todavía ejerzo la profesión. Todas las mañanas trabajo aquí, las tardes ya no, ni las noches, pues ya he servido tanto que, sobre todo los primeros años en donde yo fui solo, ¿no? Solo en el hospital, en todo Cuenca. Entonces tenía un trabajo intensísimo, mañana, tarde y noche. Pero luego de unos 3 o 4 años ya yo tuve un ayudante y ese ayudante ya lo fuimos perfeccionando, y entonces ha ido ampliándose hasta que la facultad abrió un curso de posgrado hace unos 10 años, 12 años.
en anestesiología. Entonces, ahí han venido ya varios anestesiólogos. Hasta ahora se mantiene. Sin embargo, yo soy el decano, hasta ahora me mantengo, sí. Todavía trabajo. Todas las mañanas tengo hasta la 1 de la tarde más o menos, tengo intervenciones aquí en la clínica. Ya estoy jubilado del seguro, ya no trabajo. Es muy pesado. Claro. La especialidad de anestesiología es bastante pesada porque uno no puede moverse del lado del enfermo durante toda la intervención. Y a veces hay 2, 3, 4 intervenciones, una tras otra. Entonces es bastante cansado, ¿no? Y de mucha responsabilidad, porque la vida del enfermo no es por hablar mal de los cirujanos, pero no está en manos del cirujano la mayor parte. Los americanos son muy estrictos, sumamente estrictos con el enfermo. Allí, pues, lo que ellos dicen, el enfermo es el rey del hospital es el enfermo. Entonces todo el mundo tiene que estar sujeto al enfermo. Y bueno, uno cuando adquiere esa disciplina, ya no puede dejarlo. Sí, lo olvidas. Sí. Bueno, cuando usted era estudiante, recién se graduó, ¿cómo era Cuenca? ¿Cómo era el sistema de salud en ese entonces? El sistema de salud no había, sino cuando yo me gradué solamente había el Hospital San Vicente de Paúl. No había ningún otro centro de salud, ni particular ni del gobierno, solo el San Vicente de Paúl. Entonces era un hospital pequeño relativamente, tenía 120 camas, se atendía todo tipo de especialidades, las que se podían, ¿no? No había cómo hacer cirugía de abdomen alto, por ejemplo, de tórax, no había, porque para eso se necesita una máquina para que le distienda el pulmón mientras está el paciente dormido. No había pues neurocirugía, no había ninguna de las especialidades, otorrinolaringología, nada, todo era incipiente allí. Y pues se hacía con la habilidad de los médicos, ¿no? Las creencias populares siempre han estado inmersas en la historia de la medicina. ¿Cuáles eran las más representativas y de qué forma se confrontaban con las científicas? Bueno, allí el empirismo, sobre todo en algunas especialidades, ¿no? Había empíricos en traumatología, que eso todavía hay, los hábiles, los sobadores que llaman, ¿no? A donde acude la gente primerito cuando hay una fractura o una luxación o un golpe simplemente. Entonces van donde los sobadores. Aún persisten algunos, pero en ese época ya pueden figurarse ustedes, eran muchísimo más. Los partos eran atendidos por parteras. Había muy pocos médicos porque la mujer no se confiaba mucho, ¿no? en que un hombre le atienda en el parto. Entonces tenían mucha preponderancia las parteras. Claro, el problema de las infecciones era muy alto, ¿no? La muerte por fiebre puerperal, que se llama, que es una infección que tiene a la mujer por una mala atención en el parto, por una falta de asepsia. Era muy alta la muerte. Ahora, fiebre puerperal creo que casi no se ve, porque ya la gente ha entendido pues, que lo mejor va a ser atender en el hospital o en una clínica particular, o sea, en la casa, pero como médico, ¿no? Que puede tener mínimas reglas de asepsia, guantes, vestido un poco estéril, bueno, lo más que se puede, pero se ha mejorado. Y las otras especialidades eran los hábiles también, ¿no? Porque no había otra cosa. Ya. Cuéntenos un poco de sus años como estudiante en la universidad. Creo que los años más felices de mi vida han sido los estudiantes. Yo tuve una ventaja de que tuve un hermano mío que cuando yo entré en primer año de medicina, él estaba en sexto ya, entonces él era interno. Entonces me llevaba a que esté junto con él durante, sobre todo las noches, los sábados, los domingos,
que no había médicos. Los médicos que atendían en el hospital no iban sábado ni domingo, ni las noches tampoco, es el doctor Vicente Corral, que él sí concurría inclusive a las noches cuando le llamaban. Es un hombre aparte, porque fue un monumento a la medicina. Pues entonces, eso teníamos. Leo, entré en la escuela de medicina, pues era junto al hospital, al antiguo San Vicente de Paúl, ahí era la escuela de medicina, y ahí nos formamos. Una enseñanza sumamente estricta, ¿no? Muy, tal vez un poco exagerada, sobre todo en determinadas materias, los primeros años, ¿no? Sumamente difíciles. Anatomía era una materia extremadamente difícil. Cuando yo entré todavía la anatomía del testín era la obligatoria, y la anatomía del testín tenía nada menos que 9 tomos de anatomía, 9 tomos, con profesores sumamente estrictos, más que estrictos, exagerados. Claro que sabían la anatomía de memoria, ¿no? Pero querían que el estudiante un año también aprenda de memoria, y era muy difícil, ¿no? En el primer año se llevaba la anatomía descriptiva casi de todos los sistemas. En el segundo año se llevaba neurología, solo neurología, sistema nervioso central y periférico. Es decir, hacíamos en 2 años. Y en el tercer año se llevaba una materia que es hermosa y muy útil para los cirujanos, que yo creo que ahora ni los cirujanos leen, es la anatomía topográfica, es la anatomía por regiones. Todo el año es anatomía por regiones. De tal manera que cuando uno pasaba al cuarto año de medicina, había estudiado la anatomía en 3 años, con profesores, como digo, sumamente exagerados. Entonces, era muy difícil. Ahí el gran mérito era cuántos han pasado el año de 100 que se han matriculado. Generalmente se matriculaban 80, 90, hasta 100. Entonces, ¿cuántos pasaron al próximo año? 5, 6. Y los demás eran repetidores, así, repetidores de 2, 3 años, hasta coger ritmo. Entonces era verdaderamente un milagro el que haya pasado alguien los 3 años de anatomía sin haberse quedado suspenso siquiera. Porque antes nosotros dábamos los exámenes en julio, quien no pasaba en el examen se quedaba suspenso hasta octubre, en octubre repetía el examen. Si es que aprobaba, pasaba, si no se quedaba. Así de sencillo y con una facilidad que a uno le hacían quedar, pues no. Entonces, todas las materias, y de allí los profesores eran sumamente estrictos, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ahora no se da un caso de que alguien pierde el año en el último año. Antes sí, era común. Se perdió el quinto año, se perdió el sexto año, sí, porque el quinto año era terapéutica, que era también un profesor sumamente estricto, el doctor Víctor Barrera. Era muy estricto. Él daba farmacología y terapéutica, clínica terapéutica. Y en el quinto año, que era el curso de él, muchísimos perdieron, muchísimos. De tal manera que prácticamente solo en el séptimo año no se perdía. Ya porque uno ya era amigo de los profesores, era ya medio colega, no le hacían perder años. Pero en todos los demás años, primero, segundo, tercero, en todos se perdía el año. Entonces era muy estricto. De ahí es que el número de médicos que salíamos, yo por ejemplo tuve nada más que 7 compañeros y conmigo éramos 8 los que nos graduamos. Éramos poquísimos los que nos íbamos graduando. Y unos 3 años posterior al mío, o 4 años, fueron 2. No sé si ustedes le conocen, habrán oído al doctor Clever Álvarez, era el uno, y el doctor Jorge Montalvo, que se murió ya
era el otro. Los dos únicos, el séptimo año. En Y comparación ellos de vinieron ahora. desde el tercero o cuarto año, solamente dos. Qué Porque bestia. no pasaba nadie, no pasaba nadie. Ahora se gradúan 120, Sí, pues 200. ahora es Bastante. una barbaridad. Claro. Pero yo les debo decir que yo agradezco la estrictez de los profesores de ese entonces, porque a uno le enseñaron a estudiar. Y bueno, han pasado 50 y más años y todavía nosotros nos acordamos de la anatomía. Todavía nos acordamos de la anatomía porque había que estudiar bárbaramente, ¿no? Y memorizar sobre todo, muy exagerado. Después ya cuando yo estuve en quinto año, en cuarto año, yo fui ayudante de anatomía. Allí ya tenían Rubier, Claro. que también es corriente Rubier. Ahora no, ahora ya llevan otro método, el morfofisiológico, no sé qué, bueno, que no me convence a mí. Yo veo aquí a los chicos que vienen de internos o a los residentes, que uno se les pregunta, bueno, ¿y qué es esto? Pero fíjense, les voy a dar un ejemplo. Un residente, mejor una residente, en Solca, yo soy presidente de Solca, por eso conozco todo el movimiento de allí. Una residente le iba a ayudar a un cirujano sumamente exitoso, que sabe mucho, un poco mal genio nomás, pero muy buen cirujano, el doctor Raúl Alvarado. Él iba a operar un cuello, una radical de cuello, que es una de las operaciones más complicadas que hay. Y cuando le cortó pues la piel, le dijo, ¿esto qué es? Cogiéndole la yugular. No sé, doctor, ¿qué es? Bueno, dígame, ¿es vaso, es nervio, es tendón? ¿Qué es? Ah, creo que haciendo de tripas corazón dijo, creo que es vaso. No, ¿cree o no cree? Pues no hay aquí si es o no es, porque yo le corto. ¿Qué le corta? Dice, doctor, vaso, que es bueno, que es arteria o vena. Ay, ya no sé cómo dice. Vena, bueno, dice. ¿Qué vena será esto? La cava. Pero puede figurarse, la cava ahí en el cuello. Por Dios, doctor Alvarado es muy estricto. Sálgase, salga y no vuelve más acá al hospital, mientras no aprenda la anatomía. Y le sacó, bueno, él es así, ¿no? Exagerado, pero sí da la idea que no se tiene un concepto como antes se tenía de la anatomía, ¿no? Nosotros estudiábamos primero osteología, huesos, primerito, todo el esqueleto de memoria, luego músculos, todos los músculos, luego era un capítulo aparte, articulaciones, todas las articulaciones. Después venía todo lo que es esplenectomía, intestinos, hígado, páncreas, bueno, todo lo que es abdomen y todo eso. Y en el próximo año venían los nervios. Entonces teníamos un concepto de la anatomía, de la fisiología un poco mejor. Yo creo que, no sé, no, pero nosotros podemos ver aquí todos los días cómo tiene una deficiencia de anatomía verdaderamente clamorosa, clamorosa, porque no se les pregunta qué es esto, no tienen ni una orientación, ¿no? Yo sí creo que falta un poco más de reformar, tal vez ya han pasado algunos años que llevan este método y no ha dado muchos resultados, tal vez reformar eso, ¿no? Bueno, mi ejemplo a seguir tal vez eran varios profesores, ¿no? Varios había, pero el doctor Vicente Corral en cirugía, el doctor Miguel Alberto Toral en medicina interna.
también muy serio, muy estricto, pero era un sabio en medicina interna. Pero en bacteriología y parasitología, por ejemplo, el doctor Timoleón Carrera era otro ícono de la medicina, ¿no? Profesor. Él reunía dos condiciones: muy estricto, pero sumamente bondadoso. Él no le trataba mal, le gritaba al estudiante como otros profesores, no, le ayudaba muchísimo, pero le gustaba todo bien estricto. Entonces el doctor Timoleón Carrera también, y fue un médico muy conocido, prácticamente el creador del laboratorio clínico en Cuenca y en forma científica, ¿no? Sí, él se murió siendo decano de la facultad, le dio un infarto y se murió. Era un hombre muy querido de los estudiantes, a pesar de su estrictez. Ya. ¿Cómo se daba la anestesiología antes? ¿Con qué máquinas de insumos se contaba? ¿Y cómo opina que es ahora? Tengo la ventaja de haber iniciado esto, entonces las primeras anestesias se daban con un aparatito que se llama de hombredamen. Es simplemente una mascarilla. Buenos días, buenos días. Una mascarilla con un recipiente de metal que estaba lleno de fieltro adentro, de tal manera que el éter se trastornaba en este fieltro y el fieltro chupaba el éter y me mantenía. Y con la mascarilla se le daba al paciente sin oxígeno. Prácticamente los únicos monitores que teníamos eran los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato y el tacto. Teníamos nada más, no teníamos un tensiómetro, ya había un estetoscopio y pare de contar. No había oxígeno, no había nada. Entonces, prácticamente era más que por ayuda, era una audacia, no por hobby. Uno es audaz y dice, no, esto no me va a vencer, y le pone en práctica. Pero le aseguro que yo hoy, con la experiencia que tengo, no daría con ese aparatito ahora, no daría. Es que es imposible, ¿no? Uno ve la barbaridad que era eso, cómo así pasó y no había ni muertos, ¿no? Bueno, era un milagro que no existan muertes en el sistema. Claro que se daba para contadas de operaciones, una cesárea, un curetaje, un apéndice, duras penas un apéndice, unas hernias, una próstata, algo así, ¿no? Nada más. Además, con una circunstancia que no se daba anestesia raquídea, que ahora es lo que más tal vez se emplea, porque había muchos fracasos en el hospital. Yo fui testigo presencial. Yo estaba en el segundo año de medicina, como les conté, mi hermano yo entraba nomás al hospital desde el primer año, ya era el ratón del hospital. Entonces, hubo una ocasión, yo estaba en el segundo año de medicina, una ocasión estaba yo yendo a ver una cesárea, y en ese entonces para la cesárea el cirujano le ponía el mismo garraquí y el mismo anestesia. Entonces le puso, la enferma estaba echada ahí, pues tranquilamente, y se fue a lavar. Y yo me quedé ahí con la monjita que era la circunante. Y trato de pensar, la monjita dice, no creo que respira, no creo que respira. Yo también le veo, pues yo no sabía nada, pues, ¿qué pasa? Va y le llama al cirujano, dice, doctor, venga de la paciente. Hasta verle, revisar y todo, se murió la paciente. No
pudo respirar y se murió. Bueno, vino la bulla, pues ya consiguiente, ya habían pasado unos cuantos casos iguales. Entonces, la Junta de Asistencia Social, que era la dueña del hospital, prohibió que se vea raquillas. Pero la prohibición era total, ¿no? Nadie podía poner una raquilla y el miedo también nadie quería poner. Hasta cuando yo me voy a Estados Unidos, entonces, cuando yo llegué en Estados Unidos, el jefe me preguntó qué nomás había hecho yo aquí, cómo era la anestesia aquí, en fin. Y le contesto, y el gringo se rió. ¿Y por qué se ríe? Pues no, una cosa tan trágica. Y él dice, hombre, que es una barbaridad eso. Te voy a poner en traumatología y ortopedia. Los 3 primeros meses te vas allá, en donde la mayor parte se dan raquillas. Todo lo que es hueso, de la pelvis para abajo era con raquillas. Así que, pucha, yo con miedo, ¿no? Bueno, pero allá hay tutor. Entonces me puso el tutor a que me vigile. Y me dijo, pero fíjate lo sencillo que es simplemente que le han puesto el tren del Lemburgo al enfermo. Claro, la anestesia le sube hasta acá, no puede respirar. El paciente se muere por falta de respiración nada más. Eso dando el oxígeno un poco hasta que baje la anestesia. No pasa nada, es una barbaridad lo que habían hecho. Sí, pues yo no sabía. Entonces me puso 3 meses. Allá habían cerca de 50 operaciones diarias. Sí, entonces, en 3 meses me puse verdaderamente experto. Entonces, cuando yo vengo de Estados Unidos, todavía había algunos médicos viejos que no querían que les dé aquí. No, sobre todo había el doctor Díaz, un viejito de mucha experiencia, pero ya muy anticuado, y él era el jefe de obstetricia. Me dijo, no, Raquel no me pone mis pacientes. Pero doctor Díaz, esto, lo otro. No me pone simplemente. Bueno, pues no. Pero ya había otros más jóvenes, Nicanor Corral, por ejemplo, que también estudió en Estados Unidos. Entonces me dijo, Alejo, no, pues, usted haga lo que crea conveniente, póngale aquí. Poco a poco fue introduciendo. Y ahora ve cómo las peridurales y raquillas son lo más sencillo, claro. Pero yo tuve que pelear unos 2 o 3 años para poder introducir la raquilla, porque nadie quería, los pacientes se mueren con eso. Por más que les explicaba por qué fue la causa de la muerte. Si le subimos mucho, se paralizan los músculos del tórax. Entonces no puede respirar, es lo más sencillo. Pero así es la vida. Hasta que ahora ahora tenemos ya demasiadas máquinas y aparatos, y monitores y controladores, ya todo. Si ahora se muere un paciente, pues ya es porque o estado muy grave casi ya no hay ahora más que una anestesia, casi no hay. ¿Cómo era dar anestesia en el Hospital San Vicente de Paúl y en qué años trabajó en el hospital? Yo entré de anestesiólogo el 1 de febrero de 1955. Así que ya vamos para los 60 años. Sí, era el único lugar en donde se daba. No había ni clínicas ni el seguro, solo el San Vicente de Paúl. Ahí comencé en esa fecha. Estudiante, yo todavía de 5º año de medicina. Y sin tener a quien preguntar, en la biblioteca de la facultad no había libros de anestesia, no había. Ni bien, ¿en dónde ver? ¿En dónde? Cuando me fui a Guayaquil, y máquinas no había máquinas. O sea, usted cuando trabajó en el hospital aún era estudiante y regresó de Estados Unidos. No, ya fui médico. Ya fue médico, o sea, cuando después. Me fui a Estados Unidos ya fui médico. ¿Y regresó a trabajar igual en el hospital? En el Hospital San Vicente de Paúl. Ok.
De allí yo me pasé al seguro a abrir el quirófano en la Huayna-Capa. Claro. No había quien de anestesia, entonces el quirófano estaba cerrado. No había quien de... Los pocos pacientes que se operaban lo hacían con anestesia local. El doctor Vicente Corral y el doctor Humberto Cazorla manejaban muy bien la anestesia local. Ellos hacían cesáreas con local, apéndices con local, hernias con local, la mayor parte. Entonces, y el seguro porque no tenía. Se abrió el seguro y entonces me propusieron que vaya allá. Yo no quería porque el hospital había sido mi vida, el San Vicente de Paúl. Desde que salí de bachiller yo vivía en el hospital. Me daba una pena inmensa dejar, pero me presionaron tanto del seguro que me pasé. Me pasé el 1 de junio del año 70, me pasé al hospital del seguro y ahí me jubilé en el seguro. Aparte de usted, ¿qué otros médicos realizaban anestesia? Nadie. Hasta unos 3 años o 4 años que pasé solo y ahí conseguí que la Junta de Asistencia nombre un ayudante de anestesia y le nombraron al doctor Vicente Pérez, que deben de conocer a él, es anestesiólogo también ya jubilado. Y de ahí, pues unos pocos años más, el doctor Pérez acabó la medicina, entonces hizo médico y yo le conseguí ya pues, que se quede de médico ahí. Y de ahí sí, se ha ido poco a poco aumentando el número hasta ahora. Sí, ahora es bastante. ¿Cómo se llevaba la relación cirujano-anestesiólogo en el Hospital San Vicente de Paúl? Muy bien, muy bien. Nosotros siempre hemos sido unos colaboradores mutuos. El cirujano nos apoyaba y nosotros también al cirujano, indudablemente. Nunca hemos tenido ninguna dificultad, ninguna controversia. ¿Qué cirujanos ejercían en el viejo hospital? En el hospital cuando yo entré había el doctor Emiliano Crespo, que el año en que yo me gradué, él se retiró ya, de tal manera que yo estuve con él solamente un año. El que está en el monumento frente al hospital, el doctor Emiliano Crespo, el doctor Vicente Corral, el doctor Humberto Cazorla, el doctor David Díaz, el viejito del que les hablaba, el doctor Luis Maldonado, el doctor Juan Hidrobo. Ellos eran los cirujanos. ¿Cómo se encontraba vinculado el viejo hospital con la Universidad de Cuenca? Prácticamente el hospital era una dependencia de la universidad, porque los profesores de la facultad eran los jefes del servicio del hospital. No cobraban ni un solo centavo. Simplemente por ser profesores eran jefes de sala. Ahora ya no hay pues las salas antiguas. En el San Vicente de Paúl teníamos salas, la que menor número de pacientes tenía eran 18 pacientes. Y la que más tenía era la sala Delgado, que era clínica de hombres, esa tenía 36 camas. Entonces, los jefes eran los profesores de la universidad. Si no hubiese sido anestesiólogo, ¿qué le hubiese gustado ser? Cirujano. Hasta ahora me gusta la cirugía. Creo que tal vez por eso estoy tan ligado a la anestesia, porque mucho me gusta la cirugía. Y entonces, y a través de 50 años, pues he aprendido hartísimo de los vicios y virtudes de cada cirujano, ¿no? Yo los conozco muy bien. Entonces, me gusta mucho la cirugía. ¿Qué anécdotas de la anestesia nos podría contar? ¿Qué procedimientos, medicamentos? Bueno, el gran salto de la anestesia ha sido en los últimos años, ¿no? Porque los primeros años eran muy duros.
no teníamos máquinas de anestesia, no teníamos oxígeno, no teníamos monitores, no teníamos ventiladores. Es decir, esta maniobrita que ustedes habrán visto tal vez cuando se da la bolsa, yo he hecho más de 1.000.000 de veces esta cosa. Ustedes ya pueden figurarse cuando no teníamos relajantes musculares o cuando no teníamos ventiladores. Ahora el ventilador se le conecta al ventilador y el ventilador está dando lo que uno quiere. Antes no, antes uno tenía que con la mano dar, y a veces pasaba todo el día en esto, dándole a la bolsa, lo que decían dándole a la negra. Dándole a la negra y dale, y dale, y dale. Y he hecho cuentas, más de 1.000.000 de veces he hecho esto. Porque es así, ¿no? En esa época no se tenía ventiladores, tenemos, exagerando, 10 años, 15 años, no teníamos, antes no había, monitores no teníamos. Entonces era bien peor máquina que de oxígeno, ni mucho menos, no, nada de eso. Ahora ustedes ven, todo se registra, prácticamente el anestesiólogo no hace nada, está ahí sentado, viendo lo que operan. Se toma un cafecito, y regresa. nada más, no, porque ahora ya se tiene todo, y se ha procurado ir suministrando todos esos equipos, en todas partes se tiene, ¿no? En el hospital se tiene, en el hospital del seguro también, en las clínicas procuramos tener máquinas nuevas, ventiladores, en fin, todo, ¿no? Es decir, ahora ya será mucho más seguro que antes, sin comparación. Y una de las cosas grandes de la anestesiología que vino a contribuir, no solamente aquí, sino en el mundo entero, han sido los relajantes musculares. Si no hubiera relajantes musculares, no habría cómo hacer muchas operaciones. Por ejemplo, tórax, corazón, no se podría hacer. Imposible si no hay un relajante muscular. Y todas las demás operaciones antes ya pueden figurarse en las cesáreas, por ejemplo, que había que dar anestesia general. Cómo pujaba la enferma, cómo se salían los intestinos. Hoy era una pelea del cirujano metiendo los intestinos y uno durmiéndole hasta el máximo permitido, ya hasta cuando recién respiraba un poquito, para que haga rápido. Y el éxito estaba en la rapidez del cirujano. Entre más rápido era el cirujano, mejor. No se le ponía al enfermo durante mucho tiempo en peligro, ¿no? Pero eso era, ya cuando vinieron los relajantes, ahí sí, ahora se puede hacer una cantidad enorme. Y todavía, por ejemplo, las laparoscópicas, las endoscópicas no se podrían hacer sin relajantes. Puja, eso y no hay cómo. Entonces el relajante ha sido uno de los grandes éxitos de la anestesiología. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión? Me da vergüenza decir, pero van a ser 60 años. El 1 de febrero del próximo año tengo 60 años de médico. Alrededor del 1 de febrero del 58 años voy a tener de médico. Solo en anestesiología, porque nunca yo he hecho otra especialidad, nunca. ¿Cree que tanto estudio y esfuerzo se ven recompensados con los éxitos obtenidos dentro y fuera del quirófano? Sí, yo creo que uno siente satisfecho de haber trabajado en lo que le gusta, de haberse preocupado de que vaya progresando la anestesia desde los rudimentos que yo les indico hasta ahora. A uno sí le da satisfacción, ¿no?, de ver que eso. Y además, malo es que yo lo diga, pero he tenido muy pocos fracasos, ¿no?, muy pocos muertos en un tiro. Eso me da una gran satisfacción. Tengo 32.000 anestesias dadas. 32.000. Sí,
es un buen récord, ¿no? Creo que soy el anestesiólogo más antiguo en el Ecuador que sigo dando anestesia. Hay otros anestesiólogos pero que se han retirado y la mayor parte se retiran pronto. Se retiran. Yo por ventaja me he conservado bien de salud, yo no tengo. Muchísimos anestesiólogos dicen que tienen claustrofobia. Entonces están muy poco tiempo en el quirófano, salen, entran y se retiran pronto, ¿no? Yo no he tenido claustrofobia, ¿no? Más bien para mí ha sido un motivo de satisfacción, es un motivo de satisfacción el estar en quirófano. Yo me siento contento, me siento feliz cuando estoy en el quirófano, me llevo muy bien con los cirujanos, entonces estoy bien. Y como hay gente, estudiantes y todo, uno pasa distraído en el quirófano. Ya cuando el paciente está bien, todo va bien, uno hace una broma, hace alguna cosa, entonces pasa bien. ¿Qué cargos ha tenido a lo largo de su profesión? A lo largo de mi profesión he tenido cargos médicos, bueno, primero residente de anestesia, luego médico anestesiólogo del hospital, anestesiólogo del seguro, y he dado anestesia en casi todas las clínicas de Cuenca, o en todas mismas. He sido fundador de algunas, de la Clínica Latino, que es ahora, la Clínica Vega, que ya se cerró, la de Santa Inés, la Santa Ana ni se diga, una clínica propia. He sido director de asistencia social, jefe de salud, jefe de salud del seguro, y ¿qué más? Hasta He político. sido presidente del Colegio de Médicos, profesor de la universidad, del estatal, de la católica. Actualmente soy presidente de Solca y fui político, fui concejal de Cuenca, fui diputado 2 veces. ¿Qué más? Completito. Sí, he tenido varias funciones. Un tiempo me dediqué a la política. Me gustaba también, pero me decepcioné porque es la cosa más sucia que hay en el mundo, la política. La política nacional, sobre todo, es peor, es corrompida y no se puede hacer nada. Uno va con buena intención, nada, frustrado. Pero bueno, de todo hay que probar en la vida, ¿no? Usted fue también director del Seguro Social. Sí. ¿Cómo describiría su experiencia y en este cargo que ocupó? ¿Y qué cambios ha notado y qué rumbo cree que ha tomado? Yo creo que el Seguro Social anda equivocado desde su fundación hasta ahora. A pesar de que es una entidad que tiene tanto dinero y que es obligatoria la afiliación, pues no ha servido mucho a la ciudadanía en general por una serie de políticas equivocadas que tiene el seguro. Actualmente es demagógico todo lo que se hace en el seguro, ¿no? Todo se hace para que figure, para que vea a la gente, no, nada efectivo. Veo ahora, el seguro médico son como 3 seguros independientes: el seguro general, el seguro médico y el de prestaciones, que se llama, que son jubilación, viudedad, mortorios, en fin, una serie de cosas. Y tienen presupuestos diferentes y como si fueran totalmente independientes. Entonces, cuando el seguro anda mal de un lado, por ejemplo, el seguro médico no tiene plata, le presta el seguro campesino, ¿verdad?, a esto, y este tiene que devolverle, lo cual son absurdos. Solo es un solo seguro, debe ser uno solo para todos. Y la demagogia viene ya cuando ahora, por ejemplo, se autoriza a que reciban prestaciones del seguro los hijos hasta los 18 años, sin que se aporte un solo centavo. ¿Quién aporta para eso? Nadie.
Ahora, que existe, no sé ustedes qué serán, yo soy totalmente contrario al actual presidente, pero hay 1,5 millones de amas de casa, dice, que les da generosamente. ¿Qué les da? Seguro para de aquí a 20 años, la jubilación. 20 años tiene que pasar para que la primera mujer que haya aportado ahora se jubile. La mortoria, ¿para qué? La mortoria es para los herederos. El afiliado no paga nada, ni gana nada. La ama de casa que se muere antes de los 20 años se va al cementerio sin recibir un centavo. No tiene derecho a la prestación médica, que tal vez es lo único a lo que aspira una ama de casa, que ya le viene el reumatismo, la arteriosclerosis, la hipertensión, la diabetes, bueno, una serie de cosas que le vienen. No tiene derecho a la atención del... Entonces, ¿de qué están hablando? Es una mentira eso. Y sin embargo incorpora a todos los hijos hasta los 18 años, sin que nadie pague por ellos. No tiene quien pague. Entonces va a llegar un momento en que el seguro ya no tenga plata. Porque ahora, además el sistema médico está mal regido. Ustedes pueden ver la cantidad enorme de pacientes que trata de absorber el seguro. No tiene para pagar a los médicos suficientes, porque el hospital del seguro debería tener los mejores aparatos, debería tener todo lo mejor y una atención buena. Ahora no, ahora se da, vean ustedes esa cantidad enorme de remedios que gasta el seguro, sin motivo, sin motivo. Yo no sé, en definitiva, qué fin va a tener la atención médica. Va a ser cada vez menos. Ahora están comprando servicios a las clínicas, por ejemplo. Nos mandan a pacientes que ellos no pueden atender, nos mandan acá. Pero todas las clínicas hemos dejado de atender durante un tiempo, o hemos amenazado por lo menos, porque no pagan. A nosotros nos deben 2 años y no pagan seguramente, pero tiene que modificarse desde la raíz, desde la ley, porque mientras siga con esa ley, pues sigue igual. Vienen directores, ofrecen maravillas y se olvidan. ¿Qué le llevó a usted, al doctor Vicente Corral Moscoso, al doctor Nicanor Corral Moscoso y al doctor Leoncio Cordero Jaramillo a fundar el Centro Quirúrgico Santa Ana? Éramos 4 amigos, más colegas míos, nos llevábamos, y Vicente y Nicanor operaban en el hospital cuando no había clínica. Los pacientes particulares de ellos operaban en el hospital. Y yo, lógicamente, como era anestesiólogo de allí, era anestesiólogo de ellos también. Entonces hicimos una muy buena amistad. Y el doctor Leoncio Cordero, pues que era el médico más prestigioso, un clínico sumamente valioso. Entonces era compañero de Vicente. El doctor Leoncio y Vicente eran compañeros de estudios. Entonces éramos 4 amigos, ¿sí? Y como veíamos que en Cuenca no había en dónde ir a operar, sino solamente en el hospital, porque no había otro centro, entonces decidimos fundar. Habían fundado antes unas 2 o 3 clínicas que tuvieron una vida muy efímera, ¿no? Porque fueron hechas en casas medio acomodadas en el centro de la ciudad. Entonces nosotros pensamos ampliarlos un poco y decidimos fundar la clínica. Y acá tan lejos, porque todos nuestros amigos nos decían, es una locura ir a poner una clínica en el arrabal de Cuenca, pero ¿cómo es posible? Y era así, ¿no? Esta calle era un sendero, no había ni calle, era un sendero. Y Nicanor tenía muy buenas ideas futuristas, y él decía, no, pongamos allí porque allí tenemos. Nosotros también un poco recelosos, ¿no? Más bien Nicanor hagamos en el centro de la ciudad, nos ofrecían lindos terrenos allí, alrededor del parque, cerca de San Blas, y Nicanor un poco porfiado, no, vamos, si fundamos una clínica tenemos que hacer un poco alejado. Entonces
por eso hicimos, compramos este terreno grande. Aquí tenemos más de 5.000 metros. Ya nos da a la calle Aguada, José Peralta desde aquí. Y entonces decidimos fundar aquí, un poco aislada, y ya no hacer una casa remodelada, sino hacer una cosa nueva. Y entonces por eso lo hicimos. Y en las Además de clínicas, buscando el progreso de la ciudad. Pues. en las clínicas que existían en ese entonces, ¿cuáles eran? ¿Quiénes eran los propietarios? La clínica que existía se llamaba Santa Clara, la actual Latino, del doctor Rubén Azulillo. Eso funcionaba en la calle Tarqui, cerca del Vado, allí. La clínica Vega, que era también la casa del doctor José Vega, en la calle Bolívar. Y no había ninguna otra más porque la clínica Azuay que hubo se cerró. Y no había otra clínica, entonces hicimos, nosotros por primera vez hacíamos también una nueva. ¿Qué problema existió con estas clínicas? ¿Por qué se cerraron al poco tiempo de que se fundaron? Porque creo yo que se cerraron porque no tenían el número de especialistas adecuado, ¿no? Cuanto más había un cirujano, un clínico, un ginecólogo. Entonces eso no daba para sostener una clínica, ¿no? Entonces, probablemente por eso, exactamente la razón por la que cerraron no podría decir, pero tal vez razones económicas, ¿no? Y una que otra desavenencias de médicos dentro de la clínica, porque esas clínicas eran de 3 o 4 personas, ¿no? Entonces los demás se sentían un poco medio incómodos. Nosotros fuimos incorporando después médico por médico, pero ya como socios. Entonces fuimos incorporando y claro, el socio pues ya es copropietario, ¿no? Ya tiene entusiasmo por trabajar. ¿Cómo era la medicina en la época en la que el centro quirúrgico Santana abrió las puertas? La medicina todavía era un poco rudimentaria, no había la cantidad de especialistas que había ahora. Además de eso, los servicios generales y complementarios como rayos X, laboratorio, no estaban en las clínicas, no en las clínicas estas antiguas, sino era el médico que tenía su consultorio aparte. Nosotros ya cuando fundamos ya tuvimos rayos X propio, laboratorio propio, entonces ya se brindó un mejor servicio, ¿no? Y poco a poco fuimos incorporando médicos especialistas, otorrinolaringólogo, oftalmólogo, radiólogo, cardiólogo, bueno, en fin, todas las especialidades, como ahora tenemos, ¿no? Ahora tenemos todas las especialidades, absolutamente todas. Y tenemos más de 100 médicos que trabajan aquí. ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades para abrir la clínica? La principal dificultad es la económica. Éramos 4 médicos, pobres, no teníamos recursos grandes, entonces tuvimos que buscar el endeudamiento y el endeudamiento, por ventaja, nos hizo con toda facilidad el Banco de la SOAY. Desde entonces, con la ayuda del Banco de la SOAY pudimos comenzar la clínica, hacerla, y ir pagando poco a poco, ¿no? ¿Cómo se siente al ver que su obra ha ido creciendo a lo largo de los años? Satisfecho. ¿Algún día imaginó conseguir todo lo que consiguió en su carrera? No, uno poco a poco va descubriendo qué es lo ventajoso, lo bueno, lo que le ayuda. Horas malas también, porque hay de todo, no solamente cosas buenas. ¿Cómo era visto un médico antes y cómo cree que la sociedad lo ve actualmente? Yo creo que antes se le veía a la gente con mejores ojos al médico, porque el médico era todavía un apóstol, ¿no? Se preocupaba mucho del enfermo, no le importaba mucho el dinero, se consideraba que la medicina era pues,
verdadero sacerdocio, ¿no? Y uno estaba entregado totalmente al enfermo sin preocuparse de la remuneración. Ahora eso lamentablemente sí ha cambiado. Tenemos que reconocer, a pesar de que somos médicos, tenemos que reconocer que eso ha cambiado. Ahora bastante, hay muchísimos médicos que sin ninguna vergüenza dicen, profesión es como una empresa, la empresa es para ganar, ningún empresario hace para perder, pero no se dan cuenta que la medicina no es una empresa, es otra cosa. La medicina es una actividad en donde se necesita de sacrificio, de dedicación y sobre todo entrar con vocación, porque si usted no entró con vocación a la medicina, está perdido. No es una profesión la medicina, es una vocación que si uno tiene de servir al enfermo. Yo soy hijo de médico, y mi padre era un hombre médicos antiguos, que se levantaba a 2, 3 de la mañana a ver a un enfermo, jamás cobraban un centavo. Entonces, ese tipo claro que esa era una exageración también, pero no a lo que estamos yendo ahora, que es verdaderamente grave. La medicina, la gente se asusta de venir a una clínica porque dice, uy, no tengo $10,000 para pagar de la enfermedad. Entonces, es cierto, ¿no? Nosotros aquí hemos procurado hacer lo menos. Ya pueden figurarse ustedes que en 50 años de tener la clínica, bueno, nosotros no tengamos mayor cosa, personalmente no. Siempre hemos procurado servir un poco, sin interesar. Ser uno de los promotores para que el Hospital Regional lleve el nombre del doctor Vicente Corral Moscoso. Sí. ¿Qué fue lo que le motivó a hacerlo? ¿Y qué cualidades poseía el doctor Vicente Corral? Yo estuve de jefe de salud cuando él se murió. Entonces fue un clamor de la ciudadanía. Estaba terminando yo el hospital del actual Vicente Corral, y estábamos para inaugurar ya. Entonces cuando vino el ministro a ver esto, pues yo le dije, es un clamor de la ciudadanía que se ponga al hospital que cambiábamos de aquí, del San Vicente de Paul, ya nos pasamos, en esos días íbamos a inaugurar. Y digo, Vicente Corral, pues es un hombre tan querido por todo, por todo. Entonces enseguida, viendo esta reacción de la ciudadanía, ordenó que sea Vicente Corral Moscoso. Sí. Vicente Corral era un hombre excepcional, excepcional. Como cirujano, excelente, excelente, lo mejor. Hasta ahora hubiera sido un excelente cirujano de haber vivido. Sacrificado, bueno, y desprendido como el sol. Él hubiera muerto millonario, hubiera sabido cobrar un poquito, pero casi a nadie cobraba. Sea rico, pobre, no importaba un comino. Un hombre sacrificado, a él se le llamaba, nosotros cuando éramos internos 2, 3 de la mañana, pues no había quien opere allí, los residentes no hacían nada. Él bajaba de su casa a pie, tranquilamente a operar. Sábados, domingos, jamás faltaba. De una bondad y de una caballerosidad, un hombre muy alegre, muy simpático, más de eso. Era verdaderamente muy excelente, excelente, sin ningún egoísmo, a todo el mundo le quería ayudar, a todo estudiante. Tuvo méritos muy grandes, Vicente Corral. El hospital lleva con orgullo el nombre de él. ¿Cómo cree que beneficia su trabajo a la sociedad? Yo creo que es por lo menos ayudando a que la salud mejore, tanto para el enfermo cuanto para la sociedad en general. He hecho todo lo que he podido para servir también a la ciudad. ¿Cree que la salud es la base para que un país salga adelante? Sí, sin salud y sin educación no hay progreso. Y por último, ¿qué consejos nos daría a nosotros como futuros médicos? En primer lugar, que estudien. La medicina es una profesión de estudio permanente.
porque cada día ustedes ven cómo se va descubriendo algo y va progresando la medicina, quizá como ninguna otra ciencia, tal vez la física, la química y la medicina están ahí. Entonces hay que estudiar, porque si no estudia no puede saber, indudablemente. Ser honesto. Mi padre nos decía a los hijos una frase que la han seguido muchísimo y siempre le rememoran. Él decía, el mejor negocio que ustedes pueden hacer en la vida es ser honestos. Y es así. Uno en toda profesión, en toda actividad tiene que ser honesto, es lo mejor. Tarde o temprano reciben alguna recompensa. Yo he procurado ser así y ustedes ven hasta ahora, pues tengo la recompensa de que la ciudadanía me estima, tengo condecoraciones por cientos, bueno, tengo reconocimientos, porque uno es honesto, ¿no? No importa no tener bienes materiales, tener para vivir honestamente, dignamente. Y entonces, y ser honesto en todo sentido, ¿no? Porque la honestidad no es solamente una sola cosa, no es solamente la plata, la honestidad. Se tiene que ser honesto en la profesión, sobre todo en nuestra profesión, ¿no? Que se presta para tanto engaño, y al engañarle a una persona y hacerle asustar con la vida, pues ahí se está explotando miserablemente, ¿no? Con el paciente uno tiene que ser honrado, decirle la verdad, ser amable. No hay cosa mejor que ir donde un médico y que el médico le reciba amablemente y no despóticamente, ¿no? Como quien dice, siéntese, espere para verle, ¿no? No, sí. Diciéndole, tenga la bondad de sentarse, no se ha perdido nada, no se ha perdido nada. Así que eso es lo más que tiene que ser. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.